carretera. De un lado se encuentran los viñedos y del otro la finca va, y todo pertenece como a lo mismo, así que tienen como un mismo espíritu emprendedor y está muy interesante. Vamos a ver ahora el lado de los quesos, ahora sí de día como debe ser. Acompáñenme. Pues entrando ya en situación, ya estamos aquí simulando que somos expertos granjeros. Aquí, la verdad es que no, por eso les traje a un verdadero experto. Aquí estamos con Antonio, que nos va a contar qué es lo que se encuentra aquí, qué se hace, qué podemos comer, qué podemos degustar o ver. Ok, bueno, pues más que nada bienvenidos aquí a lo que es Finca Bay. Gracias. Aquí en Finca Bay, pues lo que es nuestro fuerte directamente serían los quesos artesanales, elaborados a base de lo que es la leche de vaca. Ahorita eso que se da es alimento, es concentrado. Sí. O sea que lo damos para tener contentas a las vacas, ya se dieron cuenta de que pues, es un alimento favorito para ellas. Si ustedes son de los que creen que la leche de chocolate sale de las vacas cafés, es momento de que se vengan a ver de verdad cómo funciona todo esto, toda esta producción de quesos, leche y demás. Bueno, pues realmente lo que es la producción láctea o un proceso pues natural o algo orgánico para obtener o para un producto de calidad, Sí. pues sí influye mucho lo que es la materia prima, la obtención o la procedencia de lo que es la leche en cuestión de lo que es alimentación y cuidados de las vacas. Vacas, la raza que trabajamos, pues toda la conocen, vaca que viene o sale en las etiquetas o en los anuncios lácteos como tal, es la raza Holstein, una raza muy buena productora de leche. Y algo principal o importante, maternidad de nuestro ganado, es algo fundamental. O sea que nuestras vacas tienen que tener un crío, un becerrito, sí, para que la producción sea, pero algo natural. Lógicamente, sin becerrito no hay leche. Entonces es fundamental lo que es la maternidad de nuestras vacas. ¿Y cuánto tiempo dura la maternidad? Nosotros humanos 9 meses y un embarazo de vaca. Ok, pues yo creo que esta va a ser algo sorprendente para todos o para la mayoría de nosotros. Pasa que gestación de nuestra vaca como tal es igual, 9 meses. ¿Ah, de sí? Gestación. Ajá, exacto. Entonces tiene lo que son 9 meses, tienen su becerrito y pues comienza lo que es la producción láctea directamente. ¿Y cuánto tiempo alimentan al becerro? Principalmente lo que hace la vaca en los primeros días de que tiene su crío, pues prácticamente serían 3 o 4 días máximo, en que la vaca da las primeras leches, algo conocido como calostros, los anticuerpos, sí, que es algo muy fundamental para el desarrollo de nuestro animal, de nuestro crío como tal. Ya. A partir de ahí entonces, máximo 4 o 5 días y empieza a salir lo que es leche natural o la que nosotros ya podríamos consumir directamente. Oye, y acaba la pregunta que me mueve el corazón. ¿El becerrito qué toma mientras nosotros le tomamos su leche? Llevamos controles de alimentación, tomamos porcentaje de la producción que nos dan nuestras vacas y vamos a alimentar a ellas de acuerdo a lo que es la necesidad, o sea, ni tanta leche ni poca, o sea que es un alimento más controlado, pero sí seguimos dando lo que es leche de las madres como tal, pero ya controlado. Oye, y fíjate que pues nosotros los que ya estamos como en esa edad donde tomamos leche deslactosada, ¿podemos consumir esta leche directamente o ya no la aguantamos? Pues dependiendo ahora sí que prácticamente lo que es nuestro organismo, leche bronca como tal podríamos consumir, pero pues sí depende ya directamente de nuestra microflora como tal, que esté apta todavía para consumir una leche pues entera, o leche bronca, como muchos la conocemos. Claro, porque yo recuerdo que cuando era niña íbamos todavía en la secundaria, iba por leche al establo, y pues así tal cual me la daban tibia, ¿no? Pero ahorita ya pido la deslactosada porque ya no puedo. Pero esta es la mejor materia prima para los quesos que ya llevan otro proceso que sí soportamos. Un proceso pues artesanal o algo pues más orgánico, podríamos llamarlo, tomar esa palabra directamente. Entonces el resultado de cuajar leche bronca pues va a ser eso, un queso de calidad al final en lo que es la mesa de cada uno de nosotros. Pues chicos, como ven, esto es completamente real, aunque la vaca haya mirado la cámara, no está actuado ni nada, las vaquitas están muy felices y es un proceso orgánico, artesanal, muy personal, muy con contacto humano-animal. Y pues ahora estamos con los peques, los consentidos, los niñotes de la vaca, porque no son nada chiquitos. Cuéntenme, ¿quiénes son estos pequeñillos de aquí? Ok, bueno, pues de este lado tenemos lo que viene siendo crías de vacas que tenemos ahorita en lactancia como tal.
Entonces, en cuestión de alimentación, mientras las vacas nos están proporcionando lo que es esa materia prima, en cuestión de alimento para los críos que son prácticamente de un mes con 2 semanas, alimentamos con leche, Sí. leche propia de la madre. Tomamos porcentajes de la producción que tenemos. Ajá. Y es lo que vamos a dar. Aquí alimentamos dando leche 2 litros por la mañana, 2 por la tarde, pero ya es en cubetitas o en biberón directamente. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene este? Estas son becerritas que tienen prácticamente unos 15 días, No, un mes no máximo. parece. Y algo importante que ahorita mencionaste, los bebés grandotes de las vacas. Claro. Pasa que desde que el becerrito nace pesando unos 30 o 40 kilos. Sí. Entonces no se sorprendan por qué la raza Holstein en las caricaturas nos la presentan como muy huesudita de la cadera. Ajá. Pasa que es una raza especialista en producción láctea y ella pues prácticamente facilita un parto. Sus caderas son flexibles y por eso muy huesudita o angulosa de la cadera. Pero Ya. es una parte o genética de la vaca que pues, te menciona o te nombra o te muestra cómo es una raza productora de leche. Claro, Directo. tienen a sus crías muy fácilmente. Exacto. Sí. No, y esta es como la vaquita de caricatura, ¿no? La Sí, que vemos así, la que prácticamente. dibujamos todos, pero en versión chiquitita. O sea, es un bebé, Sí, son aunque es crías un de bebote. máximo de un mes, pero es el tamaño lógicamente ya más grandecitos. Claro, y le gusta, mira, le gusta su lengüota. Bien Se consentida. sí, se acercan porque piensan que pues estamos dando, vamos a dar comida. Es un instinto Ah, es directamente. conveniencia. Yo pensé Sí. que era amor. No, ya me la había creído que era especial, pero bueno, estaba buscando alimento y su lengüota ya me está así calando. Listo. Ya, por ahí. Pasa que la leche bronca como tal, pues en un termotanque no te dura más de 2 o 3 días. La leche cambia, es Sí. algo, un producto vivo. Y entonces pues es donde transforman el queso y el queso da más tiempo a consumir como una forma de conservar toda esa materia prima. Por eso ahora en día pues muchos quesos añejos, secos, totalmente. No, y además yo creo que la magia de los quesos es que, bueno, leche solo hay pues, la leche, ¿no? Pero quesos Sí. tienes Sí, son para todos los bastantes. gustos. O sea, hay quien te puede decir no me gusta la leche, pero es muy difícil que alguien no te diga, por lo menos un queso me gusta. Mira, el Oaxaca por lo menos. Sí. Algo te debe gustar. Entonces sí hay mucha variedad para todo tipo de, Sí. de gustos y paladares como tal. Le menso, le muevo aunque no Ok. sepa ni qué estoy haciendo, ¿verdad? Pero cuéntame, ¿qué estoy haciendo? Ok. Bueno, pues para empezar nosotros en lo que viene siendo la elaboración del queso es un proceso muy manual. Prácticamente entonces es a lo que mencionamos o nombramos como quesos artesanales, que son todavía manipulados por personas, o sea, son queseros. Sí. Lo que viene siendo pasteurización, lo que viene siendo lo que son colocar el cuajo, lo que son cortados, moldeados, drenados, pues hay que hacerlo manual todavía. Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, de ese lado pues una receta de 9 pasos, porque vamos a hablar o platicar sobre quesos maduros o quesos semimaduros, o sea, secos pero no sabores tan elevados. Sí. ¿Por qué? Porque pues, depende mucho nuestro gusto, nuestro paladar. Entonces es lo que nosotros vamos a comer. Y mencionábamos algo muy importante. Hay quesos de todos tipos, todas variedades, sabores, texturas, sabores, Sí. olores también. Muy olores, muy olores. Entonces depende mucho de lo que es nuestro gusto, nuestro paladar. Oye, y cuéntame, así a ti, ¿cuál es tu queso favorito? Queso que más me agrada a mí, que más me gusta, pues realmente sería del queso, el panela y el queso Oaxaca, prácticamente. Sí, ¿sabes qué? Que yo creo que el queso Oaxaca lo subestimamos muchísimo. Y es de los mejores quesos, bueno, creo que es particular, ¿no? O sea, siendo muy particular, mis quesos favoritos es el de cabra, el provolone, como ya más madurito, ahumadito, y el queso Oaxaca. Quesillo, porque aquí en los comentarios se van a poner, no es queso Oaxaca, es quesillo, ¿qué es? Es queso, realmente es un queso que pues tiene o se conoce aquí en México en general como queso Oaxaca, Sí. principalmente. Quesillo y queso de hebra, por el tipo de pasta que se está manejando. Entonces, pues sí, todos tienen ahí lo que viene siendo su opinión sobre el queso Oaxaca, porque pues sí, en muchos lugares es quesillo o queso de hebra directamente. Claro, es que hablar de si es queso Oaxaca es como hablar de si las quesadillas llevan queso o no. Es una discusión que no vamos a abordar porque se pone sensible la gente. Cuéntame, ¿qué sigue? Ok,
Entonces, nosotros en lo que es la pasteurización, prácticamente para pasteurizar la leche, importante la pasteurización, eso es una regla o una norma. Cualquier producto lácteo que sea puesto a la venta pública, pues se tiene que pasteurizar. Es como una prevención de enfermedades directamente, eliminación de lo que son bacterias negativas, y entonces es forzoso lo que viene siendo este procedimiento. La pasteurización, pues realmente que es calentar lo que es la leche a cierta temperatura para eliminación de lo que son esos microorganismos negativos como tal. La pasteurización, ¿por qué agitar? ¿Por qué mientras la leche se calienta comenzamos a dar vueltas o comenzamos a agitar? Porque pues realmente todos sabemos que tiene que ser un calentamiento homogéneo, uniforme. ¿Qué pasa si la leche se pega? Se nos quema, horrible. Seguramente se deshace, se desaparece todo. Si alguien su mamá le dijo, cuida la leche, y te distrajiste, primero batiste todo, ¿no? Y luego ya no puedes lavar ese recipiente. Queda terrible y le da un sabor mal a todo. Entonces, por eso constantemente lo que es la agitación de la leche. Además, pues hay que evitar que se formen lo que son los grumos grasos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que nuestros quesos pues son grasas y proteínas de lo que viene siendo la leche. Entonces, lógicamente, pierdes cantidades de grasa, perdemos rendimiento en lo que es el producto como tal. Claro. A ver, cuéntame de tu receta secreta. Ok. Nosotros, por ejemplo, para lo que es un queso que tiene mucha demanda aquí en Valle, que se llama reblochón, espero que al final lo tengamos nosotros en la degustación de nuestro producto. Entonces es un queso que pues prácticamente lleva lo que es la pasteurización de la leche, que ya platicamos, adición de cultivos. Los cultivos lácticos pues sí es una parte muy fundamental, porque gracias a ello vamos a obtener características para obtener un tipo de queso. Es como si fuese pues algo importantísimo, o más bien es algo importantísimo. El detonador. O el detonador de sabores, como tal. Cultivos lácticos pues es presencia de bacterias positivas, o microorganismos buenos para obtener pues hay que hacer como mención características. Cuando decimos bacterias, pasa con el yogur, por ejemplo, es que no bacteria necesariamente es malo. Para producir la fermentación, tanto en vinagres, yogurts, quesos y demás, necesitamos ciertas bacterias que son positivas y de hecho hacen muy bien a la flora intestinal también. Exacto, muy bien explicado eso. ¿Por qué? Porque pues realmente sí son bacterias positivas. Mencionaban los productos, los vinos, tenemos un claro ejemplo de lo que son las levaduras como tal. Entonces buscamos realmente lo que es una fermentación, pero va a ser algo positivo para nosotros o para nuestro propio organismo, algo bueno. De acuerdo. Listo. Entonces, el cuajo, me preguntabas acerca de lo que es el cuajo. Sí. Para cuajar la leche, sí existen diferentes métodos. Por ejemplo, está el cuajo vegetal, que puede ser limón, lo que es el vinagre. ¿Por qué? Porque realmente eso nos está ayudando a cortar la leche como tal. Muchas ocasiones nos ha pasado en casa. Que se separa, ya dices esto. No. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Se corta y tiramos, pero no, en ocasiones lo que se puede hacer es recuperar esa pasta, exprimir completamente la humedad, y eso se convierte en algo parecido a lo que es el jojoque, que muchos de nosotros lo conocemos, o pastas para untar directamente. Tenemos ahí una delicia y nosotros desperdiciando, ¿verdad? Exacto, sí. A partir de ahora pues hay que dar una recuperación a todo eso. Y tengan ahí su mantita de cielo para cuando sea necesario hagan su quesito. Exacto. Entonces, el cuajo enzimático. ¿Qué es el cuajo enzimático? Que pues realmente sería el origen del queso. El cuajo enzimático pues realmente viene siendo lo que es el cuarto estómago de un animal rumiante como tal. En este caso el de la cabra, que fue el primer animal que domó el hombre, el primer queso que se elaboró, y pues prácticamente así se quedó, o así se le conoció ya ahora en día como cuajo, pero realmente estamos hablando sobre enzimas presentes en ese estómago que te están provocando una coagulación directa. Ok, a ver, cuéntame cuál es el cuajo. Cuajo. Siempre oímos hablar de él, pero ¿qué es? El cuajo realmente viene siendo esta presentación, líquido. O sea, prácticamente tenemos cuajo que viene siendo líquido, pero tenemos otra presentación que podría ser pastilla o polvo. O sea que te está cambiando. Directamente el que utilizamos nosotros es cuajo enzimático, pero en la presentación de lo que es el líquido. Enzimas, estas son las enzimas directas del estómago de un animal rumiante. Una enzima que se llama renina. Y es la que te provoca pues esa coagulación directamente. Ese quesito. Exacto. Se puso el cuajo. ¿Por qué? Porque tenemos que agitar nuevamente. Se agita. Vamos a dejar entonces reposar
nosotros dejamos reposar aproximadamente 40 minutos y vamos a ver cómo se va a hacer la separación de lo que son las grasas y las proteínas, y el suero, que podríamos decir que es el agua sobrante, Claro. queda hasta arriba. Pero ¿qué creen? Vamos a hacer un corte, vamos a utilizar esto. A ver, vamos a hacer trampita. Entonces, Oye, y nosotros pensaremos que de 1 litro de leche te va a salir 1 litro de queso, pero sí. no funciona así. No, realmente estamos hablando sobre un proceso orgánico, sobre un queso artesanal, algo más natural como tal. Entonces, nosotros para elaboración de 1 kilo de queso, pues necesitamos lo que son en promedio 10 litros de leche. Muchísimo, O sea que sí. sí es mucha merma al final. Por eso es que los quesos son caros. Sí, te elevan un poco más el costo en cuestión Claro. de quesos artesanales. Los cortes, ¿por qué hacemos un corte? Esto se conoce como lira. La lira nos va a servir para hacer un corte a una pasta gelatinosa que queda hasta la parte de abajo, que es todo el queso. Sí. Arriba queda mucho líquido, pero ¿por qué? Porque ese líquido es lo sobrante, lo que se conoce comúnmente como suero láctico. Sí. Entonces, el corte, ¿cómo se hace? Nosotros, la lira va a la parte profunda, primero vamos a cortar en tiras, vamos a sacar, vamos a dar vuelta y entonces vamos a cortar en cuadritos. Los cubitos, al final de lo que es ese corte, pues sí es lo que tenemos que obtener nosotros como por resultado final. Eso es lo que vas jalando. Esto es lo que va a ser realmente nuestro queso, una pasta gelatinosa, pero pues prácticamente sería ya la conformación de lo que es la grasa con las proteínas de la leche. Claro. Entonces, Y este ya se consumiría. de aquí tendríamos que dejar reposar si es un queso maduro. Un ejemplo, ponemos el queso manchego, que es un queso muy conocido aquí Sí. en México. Uf, para las quesadillitas de la noche. Queso manchego, pues realmente ese tipo de queso para consumirlo tendríamos que esperar aproximadamente 20 días más Ok. o 90 días más, que es un queso pues maduro como tal. Entonces, dependiendo del tiempo de la maduración, Ajá. va a ser el tiempo que tenemos que esperar para consumir. Pero ¿qué creen? Queso panela, sí sería de los más Sí. o los que podríamos consumir más directamente. Que son los más blancos. Exacto. Entonces, Ujú. queso panela se hace hoy y mañana se consume. Sí. Por esa razón, pues tiende a soltar cierta cantidad de humedad. Pero por el Es lo que tiempo, vemos, es humedad, es esto, exacto, es justamente. prácticamente el suero láctico. Pues ahora toca entrar a las profundidades, ¿no? Cuéntame qué hay aquí adentro. Ok, bueno, pues vamos a bajar ahora lo que es la parte del sótano de maduración, una parte o etapa que tenemos en exhibición, para platicar un poco sobre el proceso de maduración o añejamiento de los quesos que nosotros elaboramos. Ahora vamos a estar oscuras, así que disculpen la iluminación, pero es lo que hay y tienen que estar oscuras. Vamos. Para maduración o añejar un queso, pues sí depende mucho de lo que es la profundidad, lo que viene siendo temperaturas y humedades. Al bajar, pues percibiste ese cambio de Se siente de fresco, frío temperatura. y húmedo. Entonces es lo que estamos nosotros controlando para lo que es la maduración específica de un queso. Pero en la maduración realmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando dar un sabor, textura, olor y hasta apariencia a nuestro queso maduro o añejo. Claro, incluso la forma La forma, la es apariencia. particular de ustedes. O sea, yo puedo decir, este queso es de ustedes. Exacto. Puede ser eso o más que nada o directamente lo que es el sabor. Sí. Lo que detonamos directamente, porque en cuestión de apariencia y texturas, pues hay muchos quesos, infinidades de quesos. Sí. Pero más que nada los sabores. Entonces sí vas a percibir un cambio de sabor al probar el de nosotros y el de otra granja. Y sí percibes ese cambio de sabor más que nada, sea por lo que es el tiempo de maduración que estás dando o por la técnica de elaboración que cambia un poco. Su sellito. Estos son Exacto. quesos Bai. Sí. Y cuéntame qué son los quesos Bai. Quesos Bai, pues prácticamente viene siendo lo que es la elaboración de quesos artesanales, pero pues esto se hace o se crean. ¿Por qué? Porque antes se dedicaban a vender lo que es leche únicamente. Estamos hablando de hace más de 100 años que son productores de leche como tal. El problema es cuando hay la introducción de leche en polvo aquí a México y pasa que es leche bronca o como tal, pues no se nos vendía. Las personas preferían lo que es leche en polvo, Sí. o fórmula láctea como se conoce Dijo comúnmente. esa que ni es leche. Exacto, Digo, si dice entonces- fórmula láctea, no es leche. Entonces, ¿qué pasa con la leche bronca? 2 días no te dura en un termotanque, se te echa a perder.
¿Qué pasa? Hace 36 años entonces fundan la quesera, lo que es la marca Bay. No se vende leche, pero entonces transforma, hacen queso y el queso da más tiempo a consumir. Por eso la maduración o la conservación en lo que son quesos maduros o quesos añejos. Mucho tiempo te duran para consumir. No se te echan a perder pues, tan fácilmente. Sí dura más tiempo. A ver, platícame, ¿qué tenemos por aquí? De este lado, por ejemplo, tenemos lo que es el queso provolone. Queso mi tipo favorito. provolone. Tenemos presentaciones de lo que son quesos panela deshidratados, que sí puede llegar a deshidratarse, un queso fresco, un queso panela. Muchas veces o cuando lo compramos recientemente suelta mucha humedad, pero si nosotros aplicamos un cuidado adecuado en nuestra casa, dentro del refri, drenamos en unos 3 días máximo, se empieza a secar por la parte externa. Pero un queso seco no quiere decir o no es sinónimo de que se te echó a perder completamente. No, al contrario, es un queso que pues, es natural, es muy artesanal y por eso te generó ese cambio. Entonces se podría mencionar que es un cambio positivo porque tú lo puedes consumir. Porque a veces pasa, por ejemplo, el queso, el brie, que lo hueles y... Sí. Olor fuerte. De verdad, nunca abran un queso brie así en un lugar cerrado o ninguno de estos quesos tan fuertes. Y la gente diría, tira ese queso, ¿no? Sí, no. Pero al contrario, son quesos que hasta caros son. Quesos buenísimos y pues es la gran sorpresa que se llevan la mayoría de las personas a preguntar los costos de esos quesos. ¿Por qué? Porque son quesos caros, pero por los tiempos o los cuidados que se dan precisamente en esta etapa de maduración, en lo que son las cavas de maduración, sótanos o cámaras refrigeradas. Claro. Mucho cuidado que se da. Entonces, quesos caros, pero en cuestión de sabores para muchas personas, buenos. Y aparte, si no te gusta al principio, tienes que, igual como los vinos, poco a poquito vas degustando, vas probando el estilo que te gusta y vas a ir adecuando tu paladar a esos sabores tan intensos. Sí, es verdadero, pero de exhibición. Pero así se quedan. Sí, de hecho, por eso mencionaba el panela. Cuando se seque, no lo tiren porque es bueno. Muchas personas lo que hacen es, se secó y quedó como amarillito y automáticamente a la basura porque piensan que se echó a perder, pero no. Son quesos buenos. De hecho, hay veces que cuando el queso se llega a impregnar el hongo, por ejemplo, un manchego. Lo dejamos 1 semana o 2 semanas en el refri. Por poca humedad del queso, poca humedad del refri, es donde viene la impregnación del moho. Entonces muchas personas lo tiramos porque igual pensamos que se echa a perder, pero no, el hongo es bueno. Cuando es azul, blanco o se pone un poco verdoso, es bueno. Sí, se detona el sabor porque estamos hablando que son microorganismos o bacterias presentes y por eso los sabores, pero es bueno, es penicilio, no es penicilina. Entonces es algo positivo, es algo bueno. Sí, hay quesos parece que ahí hay queso de oveja también, queso de cabra, hay algunos pedazos de ese lado. Lo que es el queso manchego, el queso reblochón, el provolone. Entonces, dependiendo nada más los tiempos de maduración, pues son los sabores, te detonan, se elevan. Yo sigo impresionada y voy a hacer énfasis en que son quesos reales. De verdad yo pensé que eran de exhibición puramente, pero no, son reales. Oye, y cuéntame el tiempo de maduración. ¿Hasta cuánto tiempo quedan aquí? Los tiempos de maduración pues va dependiendo mucho de lo que viene siendo entonces el tipo de queso que tú estés elaborando. Si nos ponemos a platicar sobre quesos frescos como el queso que mencionábamos, que es panela y Oaxaca más vendidos aquí en México, quesos frescos se elaboran hoy, mañana se ponen a la venta. En cuestión de texturas y sabores, la mayoría de nosotros pues lo hemos suaves. Pero si estamos hablando sobre quesos más madurados, como los quesos provolones, los que son quesos manchegos, el queso brie que mencionábamos, son quesos que entonces ya llevan arriba de unos 30 días de maduración. Quesos demasiados maduros, pues estamos hablando de 90 o 100 días. Lógicamente eso te está provocando una textura, un olor y un sabor pues más diferente a comparación de un queso fresco. Y mencionábamos que a veces hasta le sale hongos. ¿Cómo sabemos que es un hongo bueno? Porque de hecho hay unos que tienen hongos y se venden así carísimos. Exacto. ¿Cómo sabemos que eso es bueno o malo? Entonces estamos platicando sobre hongos, sobre la impregnación del moho en nuestro queso después de que lo tenemos un cierto tiempo en nuestra casa. Es por la coloración más que nada. Entonces para saber identificar
Cuestión de hongos, serían los más comunes y positivos. Sí. Hongo blanco y azul. Hay veces que se puede tonar un poco verde azul, pero es algo positivo. O sea que estamos hablando de un microorganismo, Sí. que como tal lo vas a consumir, pero no es nocivo para ti, no es algo que te va a hacer daño, simplemente te detona un sabor, Sí. y es lo que percibes, pero es algo bueno. Pues llegamos a la parte favorita, o sea, mucho hablar de quesos, pero pues también hay que saborearlos para saber de qué estamos hablando. Esta degustación, cuéntanos qué hay aquí. Ok, bueno, pues yo aquí les estoy presentando, o les estoy dando a degustar lo que vienen siendo 6 tipos de quesos diferentes que elaboramos nosotros. Ahora sí que podríamos mencionar que son de los quesos que mayor demanda tienen aquí en lo que es la finca, aquí en Finca Valle. Sí. Entonces son productos también de los que elaboramos nosotros. Tenemos de ese lado una salsita roja que son chiles secos con cacahuate y ajonjolí, más que nada como un aderezo, no es una salsa picante como tal. Tenemos lo que viene siendo una mermelada de uvas, uva de la cosecha de esta temporada, de lo que viene siendo nuestro vino que elaboramos también aquí en lo que es Tierra de Alonso como tal. O sea, las uvas las hacen con el vino y luego las procesan así. Sí, se prensa como tal, lo que es la uva, por eso está ahí presente lo que es la semillita y lo que viene siendo entonces pues prácticamente ¿cómo se ¿Cáscara? llama? La cascarita de lo que es la uva como tal. Sí. Un chimichurri que ajá. elaboramos también nosotros aquí como tal, aquí en lo que es Finca Valle, Tierra de Alonso, y un poco de pan. O sea que de lo que se trata es de degustar, pero a la vez hacer un pequeño maridaje. Sí. Y de eso se trata, de experimentar o jugar con los sabores. Claro. De acuerdo a nuestro gusto, el paladar de cada uno de nosotros. A ver, cuéntame, tenemos aquí quesitos. Tenemos lo que son los 6 quesos diferentes. Tenemos queso fresco, queso semimaduro, un queso maduro que vamos a probar al final. Sí. Pero entonces en cada uno de ellos, pues lógicamente hay características, texturas, olores y sabores diferentes. Entonces, pues sí hay que tomar en cuenta que en una degustación, en una prueba o algún tipo de maridaje, pues sí sería probar siempre de lo suave a lo fuerte para identificar eso, lo que son los sabores principalmente. Entonces tenemos un queso panela, que pues sería de los quesos más frescos y ¿qué es este de acá? Ese queso panela, el a ver, blanco que está de ese lado. ¿Y lo podemos comer así nada más? Sí, podrían probar la mitad nada más o un trocito para que identifiquen textura y sabor. Para no llenarnos. Este es un queso suave. Queso suave en cuestión de lo que es textura y sabor, suave. Queso panela, el más vendido en México, entonces queso que todos o la mayoría de nosotros conocemos. Entonces fíjate que noto que tiene cierta como especias, como saborcito, no es como tan plano como suele ser el queso que compramos así en la tiendita. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué percibes ese sabor o un sabor característico en específico? Es porque es un queso que nosotros estamos elaborando, o nos tocó en la presentación de chile jalapeño. O sea que adicionamos, damos sabor. ¿Por qué? Porque la gran ventaja de un panela es que es un queso muy sano. Sí. Muy saludable. Es que cuando estamos a dieta que nos mandan queso panela. Exacto. Pero o sea suena aburridísimo. O sea que es un queso que para una dieta pues no te va a interrumpir, no hace mal, no influye tanto. Pero en cuestión de sabor, panela natural o lo que podríamos mencionar como cuajada de la leche directa, pues muy insípido en cuestión de sabor. Pero sí me gusta que no quedaron en ese sabor plano. Exacto. Entonces lo que ya decía yo, tenía algo picosito por ahí. Lo que tratamos de dar es sabor y de esa forma pues lo aceptan más las personas. Claro. Porque encuentran algo con un sabor característico. Entonces, como es un queso con un sabor muy insípido, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Realzar o detonar lo que es un sabor, pero adicionalmente tenemos también lo que es el chimichurri y es la combinación, es lo que vas a probar. Ponerle, ¿qué recomiendas? ¿En el mismo queso? Sí. A ver. Puede ser un trozo de pan. En un panecito, bueno ya. O así. Se cierra el círculo. Entonces lo que tratamos de hacer es realzar o detonar lo que es el sabor como tal. Sí. Ahora cuéntame, ¿qué seguiría en el orden correcto de las cosas? Queso
Otro queso que podríamos mencionar que entra en lo que viene siendo un queso pues semimaduro. Semimaduro es que ya lleva un tiempo de maduración sometido a lo que es una cava o sótano como tal. Entonces sería el queso tipo manchego. El queso tipo manchego entonces sería el triangulito que está de este lado. Tiene forma de caricatura, ¿no? Exacto, de quesito. literal, sí. Y tiene algunos hoyitos. Sí. Este queso pues es un queso de pasta prensada, entonces en lo que es el cuestión del prensado pues hay veces que queda un poco de oxígeno o aire y por eso los hoyitos. No es que sea el queso gruyere o el Emmental, que son quesos que desde que se están elaborando, esa es su característica principal de sabor o apariencia. El Emmental es el queso que dibujamos, el que si dibuja siempre con un ratoncito, hoyitos, ese es el Emmental. Pero este no es el caso y este es como más incluso duro. Es más duro por lo que es el prensado y el tiempo de maduración. Que son quesos que pues prácticamente serían unos 20 días máximo de maduración. Incluso a trasluz podemos notar cómo se ve un poco más hasta durita la corteza externa, sí. Sí, porque es lo que va pasando. El secado es de la parte externa a la parte interna. Por eso hay quesos que en ocasiones los perciben muy duros, pero ya cuando llegan a la parte interna son más suaves y más cremosos a la vez. Pero fíjate que luego pasa, como dices, que sí son duros y luego duros y secos, sin mucho sabor y como que se resiste, como si estuvieras comiéndote la cera completamente. Exacto. Y en este caso lo siento como lechosito. De hecho es un queso que es muy agradable al paladar del mexicano. ¿Por qué? Porque no se le está dando tanto tiempo de maduración y el sabor no es tan elevado tampoco. Sí, no está tan pesado. Con la mermelada les recomiendo ese queso. O sea que todos o la mayoría de nosotros hemos probado el queso, lo que es el queso tipo manchego, queso manchego, que es muy versátil, pero es un queso que si acompañas con lo dulce, lo estás probando y pues es muy agradable para la repostería. Mezcla súper, porque el vino, los olores del vino te llegan a la nariz, pero no tiene ese amargor, o sea, es dulce, es una mermelada. Sí, es una mermelada que hicimos nosotros con lo que viene siendo la semilla y lo que es la cascarita de lo que es la uva. O sea que no se desperdicia. Nada. Y me gusta lo crujiente de las semillas. Sí, es algo muy bueno. Que le da amargor a los vinos, ¿no? No lo utilizan para ello. Pero ya completas el círculo de lo orgánico completamente. Sí. Cuéntanos, ¿qué sigue? El siguiente queso pues sería un queso, o van a ser quesos que son más de pastas para untar, porque por ejemplo hay pastas que son para untar, hay pastas filatas como lo platicábamos del queso Oaxaca, hay pastas que son compactas o prensadas como en este caso el manchego. Sí. Están lo que son las pastas que no son ni de pasta prensada, ni de pasta filata, ni de pasta para untar, como lo son el queso panela, que es un queso de canasto como tal, que se nos había pasado, se me había olvidado ahí mencionar. Quesos de pastas blandas, pues tenemos lo que viene siendo un queso que se llama jocoque seco. Es la masita que está de aquel lado, la masita blanca. Vamos a agarrar esta cucharita. Fíjate que yo pensaba que el jocoque venía más como hacia el yogurt. De hecho, pues comúnmente nosotros lo conocemos así, como un derivado directo del yogurt, la mayoría, y es más líquido, es muy líquido. Le denominamos jocoque seco porque es un derivado directo de la leche como tal. Sí. Y es más como para untar precisamente en panes condimentados, en galletas condimentadas, panes de lo que son ajos y hierbas finas de olor. La acidez te sube. Entonces, dependiendo los paladares, aquí sí depende del paladar porque percibiste que es una acidez, un sabor un poco más elevado. Entonces, les gustan solos, acompañen con panes condimentados o galletas condimentadas, muy botanero también. Pero ¿qué pasa cuando nuestro paladar es suave? Entonces no nos agrada y se recomienda con las ensaladas dulces. Entonces en este caso recomendaría yo que untaras en un trozo de pan y con la misma mermelada para saturar o acentuar. Haces el contraste, sí, porque tiene acidez. A mí me gusta mucho la acidez, se me antoja así como en una ensalada, como dices, con albahaca. Pero como dices acá, entonces ya tienes una mezcla como ácido dulce, ¿no? Sí, agridulce podríamos mencionar, pero es algo bueno. Me recuerda un poquito como estas cosas como el zarzamora, ¿no? Queso zarzamora, esa mezcla. Sí, para hacer un poquito la idea. Qué rico está. Sí. Todavía no podría decirte que tengo un favorito. Todos van igual.
Otro queso que es muy similar, pero es una textura más seca entonces, pero igual, quesos de pasta blanda sería la ruedita blanca. Ese se conoce como un queso tipo cabra. Al mencionar esto de queso tipo cabra es porque la materia prima pues, no es de la cabra, lógicamente. Pero, ¿qué pasa? Materia prima, leche de vaca y se asemeja. Entonces, si se dan cuenta, los quesos de cabra pues son en ocasiones muy escasos, no hay tanto por la producción que es más baja. Entonces, es por esa razón que pues en ocasiones encontramos en el mercado lo que es el queso tipo cabra, que es algo que se asemeja como tal. En cuestión de costos, pues, lógicamente a lo mejor va a ser un poco más económico a comparación del queso de la cabra, que pues, son costos más caros por la baja producción y tiempos de lactancia. Pero sí me la creo, ¿eh? Y tiene como esa porosidad que te da este queso, que está como muy fácil que se desmorone, o sea, está en el medio de ser cremoso y sólido, ¿no? Exacto. Yo creo que si lo pasas por ceniza, yo creería perfectamente que era de cabra. En un panecito y con la salsita. Vamos a ver Y qué pues tal. realmente lo que es la combinación de lo que son los aderezos o lo que es la mermelada o las salsas, pues eso se hace para tratar de acentuar a lo que es el paladar, porque volvemos a lo mismo, quesos con sabores fuertes, hay personas que no los aceptan tan fácilmente, pero hacen combinaciones en conjunto con panes condimentados y lo que son las salsitas y acentúan, o sea que bajan un poco más lo que es el sabor fuerte de los quesos. Y pues es muy válido eso. Se trata de experimentar, de jugar con los sabores. Y no pica, ¿eh? No es una salsa, yo no como nada picante. No, de hecho es una salsa que es más para acompañar como un tipo de aderezo nada más. Es que como que luego está muy creado que salsa pica. Sí. No es cierto, de hecho no. Exacto. Hay salsas que no pican nada No. y están bien hechas. Más bien es un acompañante, como mencionas. Sí, nada más. ¿Ves que este cacahuate? Ajonjolí, lo que son chiles secos, pero no picantes. En serio, yo no como nada de picante, así nada. Está súper rica, aceitosita. Muy bien, muy bien. Provolone, queso provolone, es de los quesos que también muchas personas comen, consumen. ¡Ay, lo amo, amigos! Este es mi favorito. Es que me gusta mucho del provolone. Esto, siento que es como un sabor que a veces raya en lo, como si fuera un serrano, como ahumado, como que sabe a queso y sabe a carne. Exacto, No sé si es mi idea, pero sí, me es da una esa buena idea. combinación todo eso. De hecho, jamón serrano, tocino ahumado, carnes frías en general, con un provolone, pues es una combinación perfecta. De hecho, al oler, al acercar a lo que es la nariz, el olor, o sea, es característica principal de sabor de un provolone. Sí, no hay un olor que no sea, o sea, esto huele a provolone tal cual. Exacto. Entonces, se acompaña muy bien con el chimichurri, el provolone, realmente. Ponerlo aquí. Exacto. Y en Qué cuestión delicia. de vinos, pues para quesos más maduros o en el caso del provolón, vino tinto joven. Es lo que pueden utilizar como una botana directo y con el vino nada más. Una combinación pues perfecta. No me lo voy a acabar en este instante, pero sí ahora. Nos queda uno. El último pues es de los quesos que elaboramos, de los más maduros que podríamos decir que tenemos aquí, que es el queso parmesano como tal. Sí. Entonces todos sabemos que son de los quesos que en cuestión de sabores pues, más concentrados al paladar. Claro, más como elevados. que este queso, además de que es mucho más sólido y seco, se disfruta más como rallado. Sí. No tan, o sea, no en cantidades así en el bocado, ¿no? Exacto. De hecho, son quesos que podríamos decir que son versátiles para recetas de cocina, Sí, pero todos sabemos que en cuestión de sabor sí se va a elevar. sí. O sea que para pastas, para ensaladas, se utiliza mucho para la pizzería, para los fundidos, para las famosas enchiladas. Sí. Entonces, queso más seco, más duro, más compacto, pero sabor más agradable también para muchas personas. Para las personas de paladares pues, demasiado fuertes. Pero aún así no te pesa el sabor a queso de un parmesano. Y tiene un buen salado, sin ser abusivo, que también luego pasa. Sí. Fíjate que del queso parmesano siempre me decepciono porque no siempre encuentras en el súper más que este horrible que ya viene como un botecito. Sí. De hecho, hablando en cuestión de eso, pues sí podríamos decir que también hay sustitutos de queso. Entonces, importante checar lo que son etiquetas en ocasiones, nada más para saber identificar. Pero quesos maduros por lo regular, en su mayoría encuentran quesos pues, buenos, la verdad. Y algo que mencionas, ya ahorita la reglamentación te indica
queso tipo mozzarella, queso tipo, ¿no? Exacto. Realmente lo que viene siendo entonces esos juegos de palabras que se utilizan siempre en las etiquetas es porque pues sí hay que respetar como tal denominaciones de origen. Aquí hablábamos sobre el queso manchego. Realmente aquí en México la mayoría es queso tipo manchego. Claro. O sea, quesos elaborados con materia prima de calidad, buenos, y que elaboramos aquí nosotros en Finca Bay como tal. Pero respetando siempre lo que es pues el origen de los productos también, pero en cuestión de calidad, sabor, textura, pues los probaste y te estás dando cuenta de todo lo que platicábamos en cuestión de la producción láctea, que pues, es algo importante, la obtención de la materia prima. Entonces, importante eso, y importante pues sí, respetar lo que viene siendo los orígenes, los procesos, ¿no? Ajá, y fíjate que ahora que mencionas eso, estábamos hablando del queso cotija, que tú dirías, así un queso 100% mexicano, ¿no? Sí. Y los procesos, así como tú no puedes decir que un vino espumoso es champaña. No necesariamente, o sea, la champaña sí es un vino espumoso, pero no todos los vinos espumosos son champaña. Exacto. Tienen una denominación así como el coñac, ¿no? Sí. Hay también esto en quesos. Sí. El que mencionábamos. Es prácticamente lo mismo, o sea, son zonas donde se elabora nada más ese tipo de queso, o ese tipo de champagne, o un claro ejemplo como a lo mejor hasta el tequila, ¿no? Tenemos ese claro estamos ejemplo. buscando esa denominación, ¿no? Exacto. Y me decías del queso cotija. Sí, entonces el queso cotija pues sí es un queso que pues su origen es de Michoacán, como tal, de lo que es la Sierra de Cotija de Michoacán. Entonces es donde pues podremos decir que es el origen como tal del queso cotija, y un queso que pues prácticamente la mayoría ha probado. Cotijas, en cuestión de sabores, pues un poco elevados. Salados sí, a lo mejor los van a percibir, pero porque es algo natural o una conservación, o sirve como una conservación natural del queso como tal. Pero son características especiales, únicas de ese queso. Exacto. Pues chicos, hay quesos, procesos, vinos y todo un mundo gastronómico alrededor de un viaje que puedes comenzar en moto y terminar disfrutando de estos quesitos. Vamos a terminamos estos quesitos, y acompáñenme porque quiero darles la última visión de nuestra última parada para completar este video genial.